Ahora voy a demostrarles el uso de las funciones matemáticas que les había mostrado anteriormente. Para ello he creado estas variables. Puedo realizar una operación de suma entre dos escalares o puedo realizar la operación de suma entre dos vectores, en este caso u y b. Puedo realizar la multiplicación entre un escalar y un vector o puedo realizar la operación de multiplicación entre dos vectores. En este caso me sale un error porque las dimensiones de este vector contra este vector no son válidas para una operación de multiplicación matricial típica. Lo que yo quiero hacer en realidad es multiplicar elemento a elemento los elementos de estos dos vectores. Para hacerlo voy a utilizar la modificación punto. En este caso sí está sucediendo la operación que deseaba. En el caso de que quisiera elevar cada elemento de este vector, por ejemplo, al cuadrado, podría intentar esta operación, pero estoy intentando hacer de nuevo una operación matricial. Para hacer la operación elemento a elemento utilizo un punto. En el caso de tener una operación que implique varias operaciones aritméticas, es necesario el uso del paréntesis, o al menos aconsejable. Sobre los comodines infinito y no es un número. Imaginen que quiero dividir este vector entre un escalar 0. O mi programa en algún instante llega a ser algo como esto. Como sucede en la mayoría de las calculadoras, una operación de 2 entre 0 les dará un error. El MATLAB no se detendrá en presencia de este error, sino que le dará su espacio con el comodín infinito. En el caso de la división de ceros, tampoco me devolverá un error, sino que llenará con una variable que hace referencia a un número no determinado. No es un número. Cuando yo quiero utilizar la variable pi, siempre puedo recurrir a pi. Si quisiera observar mayor cantidad de los decimales de pi, podría utilizar este comando, format log. Format log no va a modificar ninguna de las variables que estoy declarando. Lo que simplemente hace es que me permite presentar mayor cantidad de decimales. Voy a regresar al formato por defecto con format y voy a limpiar mi ventana de comandos. La raíz cuadrada, por ejemplo, de un escalar, o la raíz cuadrada de un vector. Puedo encontrar el factorial de un número. El factorial de un número negativo no está definido, como también puedo encontrar el valor absoluto de un escalar o puedo encontrar el valor absoluto de un vector. Sobre el redondeo. Voy a declarar un vector con números a redondear. Por ejemplo, el 9.8, el 9.5, el 9.4, el menos 9.4, el menos 9.5. Y voy a aplicar las diferentes formas de redondeo. Por ejemplo, fix vector y redondea al entero más próximo a 0. Voy a aplicar el redondeo abajo. Como pueden ver, el redondeo abajo de este número sería 9,
9, 9. En este caso sería 10 hacia abajo. Voy a aplicar el redondeo arriba. Y el redondeo a entero más próximo. Todas estas formas de redondeo tienen alguna utilidad en función de su aplicación. Las operaciones trigonométricas tienen que tener como argumento radianes. Por ejemplo, el seno de 180 debería ser 0, pero en este caso me está devolviendo un número diferente de 0 porque asume que 180 está en radianes. Si quisiera convertir este número 180 en radianes, yo multiplicaría este número por pi y dividiría entre 180 precisamente. Sin embargo, no me devuelve un 0. Esto es debido a que el MATLAB ejecuta un algoritmo que aproxima el resultado del seno. Como pueden observar, este número es un número extremadamente pequeño. Voy a calcular el seno de, por ejemplo, 90 grados. Si pondría simplemente 90, me daría un resultado no deseado. De esta manera es que funcionan todas las funciones trigonométricas. Para obtener el logaritmo neperiano de un número, utilizaré el comando log. Por ejemplo, de 10. Recuerden, este logaritmo no es un logaritmo en base 10, es un logaritmo en base a e. Para ejemplificar, la función exponencial, por ejemplo, exp elevado a 1, me va a devolver la base de los logaritmos neperianos. Por lo tanto, el logaritmo neperiano de la base de los logaritmos neperianos me devolverá 1, como se esperaba. También puedo obtener el logaritmo de diferentes números. Por definición, no existe el logaritmo de un número negativo. Sin embargo, eso no evita que el MATLAB lo calcule. En este caso, el logaritmo neperiano de menos 3 es un número imaginario, haciendo que por defecto todos los resultados sean imaginarios, aunque en estos casos las componentes imaginarias sean 0. También puedo calcular el exponente de un vector. Para encontrar el logaritmo en base 10 de un número, utilizaré el comando log10. Por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 1000 obviamente es 3. Si quisiera encontrar el antilogaritmo de un número, simplemente utilizo la potencia. Para encontrar el logaritmo en base 2 de un número, por ejemplo 256, utilizo el comando log2. Para encontrar la potencia de un número en base 2, es decir, el antilogaritmo de 2, puedo utilizar este comando, que es igual a 2 elevado a 4. Sobre los comandos relacionados con vectores y matrices, voy a crearme un vector con números aleatorios. De 5 elementos y voy a crearme una matriz también con números aleatorios. El número de elementos del vector se puede encontrar con el comando numl. El número de elementos de la matriz, 25, como se esperaba, porque la matriz es de 5 por 5. Para encontrar el mayor valor del vector, como se puede observar fácilmente, es este. Utilizaré el comando max del vector. En este caso solo me devuelve el valor máximo,
¿Qué pasa si quiero encontrar el valor máximo y su posición? Lo que voy a hacer es almacenar el resultado en una variable. Por ejemplo, A. En A se va a almacenar, en este caso, el mayor valor. Si quiero almacenar la posición, utilizaré otra variable, en este caso B. El mayor valor se encuentra en la segunda posición y vale 1.8. De la misma manera, si quiero encontrar el valor mínimo, simplemente puedo ejecutar min, pero si quiero almacenar el valor mínimo y la posición del valor mínimo, deberé declarar dos variables de salida. ¿Qué pasa con la función min y max cuando se trata de una matriz? Probaremos. El máximo de m. Lo que hace es encontrar el máximo por columnas. Y ahora, para encontrar el máximo de toda la matriz, tendría que ejecutar el comando max de m. Este primer comando me devolverá el máximo por columnas. Y el otro comando max me devolverá el máximo de los máximos. De la misma manera trabaja min. Si quisiera sumar los elementos de mi vector, utilizaré el comando sum vector. Me devolverá un único número. ¿Qué pasa cuando quiero aplicar la función sum a una matriz? Lo que hará es sumar los elementos de la matriz por columnas. Lo mismo pasa, por ejemplo, si quiero realizar la función de producto. En un vector es más evidente, producto de vector. Como solo hay un signo negativo, el resultado es negativo. ¿Qué diferencia hay entre el comando sum y sumcum? Veamos. Tengo mi vector original, sum vector, me devuelve un único número, pero cumsum vector me devuelve otro vector donde se va acumulando la suma. Obviamente el último número es el resultado de la suma de todos los elementos. Lo mismo pasa con cumprot. Otro comando importante con vectores es el comando short, que ordena el vector. Mostraré mi vector original y lo voy a ordenar. Como pueden ver, se ha ordenado de menor a mayor. En ciertas circunstancias es útil, otro de los comandos útiles cuando se trabaja con vectores es el comando short, que permite ordenar el vector. En este caso, short vector. Como pueden ver, el tercer elemento se ha convertido en el primer elemento, el último elemento se ha convertido en el segundo elemento. ¿Qué pasa si deseo recuperar la información de la posición de los subíndices? Para hacer eso, voy a recurrir al siguiente ejemplo. En A se almacenará el nuevo vector ordenado y en B se almacenará la nueva posición de los subíndices original. Como pueden observar, el tercer término ahora aparece en el primer término y está aquí. Este vector puede ser inclusive más importante que el vector ordenado. Sobre las funciones estadísticas. Por ejemplo, he creado este vector y quiero encontrar su promedio. Ahora, si tuviera una matriz de 5 por 5 y quiero encontrar el promedio de esta matriz, lo que me va a entregar es el promedio por columnas. ¿Qué pasa si necesitaría el promedio por filas? Lo que haría sería transponer esta matriz. Al transponer, estoy convirtiendo las filas en columnas. Y por lo tanto, lo que tengo aquí en realidad es el promedio de esta fila. Si quisiera obtener el promedio del promedio, o sea, considerar todos los números como un conjunto y obtener
el promedio total de esto, volvería a utilizar el comando promedio. La misma forma de uso tendrán los comandos mediana, moda, desviación estándar y varianza. Sobre los números imaginarios, voy a crear una matriz con números aleatorios de 3×3 y otra matriz con números aleatorios también. Para convertir estas dos matrices en una matriz imaginaria, voy a hacer lo siguiente. Voy a sumar a la matriz R la matriz I, pero antes esta matriz IN la voy a multiplicar por 1J. Como pueden observar, este resultado es una matriz compleja. Si quisiera encontrar los módulos de cada uno de estos números imaginarios, utilizaría el comando abs de z. Es una nueva matriz, pero donde se ha encontrado el módulo de cada uno de estos números imaginarios. Si quisiera encontrar los ángulos, utilizo el comando angle. Si quisiera convertir estos ángulos a grados, multiplicaría por 180 y dividiría entre pi. En este caso son grados sexagesimales. Para obtener la parte real de esta matriz o de un número imaginario en particular, podría escribir el comando real, que solo me devuelve las partes reales de esta matriz, o para obtener la parte imaginaria puedo recurrir al comando imag. ¿Qué pasa con la transpuesta? Esta es una matriz, lo que quiero hacer es transponer. Es decir, voy a convertir las filas en columnas. Esta fila se ha convertido en esta columna. Pero como pueden ver, ha pasado un efecto adicional, que los signos se han modificado. En este caso, obtengo la conjugada de este número. Esta operación significa transpuesta conjugada. Si quisiera transponer sin conjugar, utilizaré la modificación de punto comilla simple. En este caso, simplemente se ha transpuesto y no se ha conjugado. Para terminar esta presentación de funciones matemáticas, les muestro dos operaciones típicas en división o para encontrar múltiplos o submúltiplos, que es la operación de residuo después de división. En este caso, 4 dividido entre 2 es un número exacto, no va a entregar ningún residuo. O, por ejemplo, 7 dividido entre 2 me devuelve un residuo diferente de 0. Otra operación típica que tiene que ver con el residuo después de una división, por ejemplo, es el módulo. Para mayor información de cualquier función que hayamos visto en esta clase, siempre pueden ir a la ventana de ayuda del MATLAB y escribir el nombre de la función. En este caso, mod. El primer resultado, por lo general, será la función misma, módulo después de la división.